Nunca pensé que una tarde común en nuestra casa se convertiría en el comienzo del caos. Era un día cualquiera, un día laborable normal. Cristina, mi esposa, había salido hacia Guadalajara por negocios. Había estado ocupado todo el día y regresé a casa con las piernas cansadas y los hombros pesados. Apenas me dejé caer en el sofá cuando apareció Isabel, mi suegra, con una sonrisa coqueta y una propuesta a la que no pude negarme. ¿Quieres que te dé un masaje en la espalda, querido?, me preguntó con un tono que era a la vez cariñoso y, no sé cómo decirlo, demasiado íntimo. Pensé, bueno, un masaje de la suegra, ¿qué puede ser más inocente? Pero tan pronto como sus manos tocaron mi espalda, supe que había caído en la trampa. Todo en ese gesto no era solo cuidado, sino algo mucho más. Siempre había sido hermosa, eso es cierto. El calor mexicano resaltaba su piel bronceada y sus curvas exuberantes. Sus caricias, que debían brindar alivio, hicieron que comenzara a sentir una tensión de la que antes no tenía idea. Y, ¿saben? En ese momento me sentí como un tonto. ¿Quién podría haber pensado que un masaje inocente se convertiría en algo tan complicado? Isabel y yo continuamos con este juego. Sí, sabía que era un juego. Peligroso, pero tentador. Cada caricia, cada mirada, se convirtieron en parte de nuestro secreto. Curiosamente, después de esa noche, me sentí vivo. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo, y no era solo cuestión de fisiología, sino un desafío salvaje a todo lo que es correcto y decente. Intenté olvidar esa noche. Incluso con Cristina había algo parecido. Pasión, chispa, pero con la suegra era otra historia. Ella sabía lo que hacía y cómo lo hacía. A la mañana siguiente, cuando desperté, sentí vergüenza. Extrañamente, Isabel actuaba como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno. Sonreía como siempre. Yo me senté a la mesa, intentando recordar qué era la decencia, pero no podía sacar de mi cabeza la imagen de sus labios susurrando algo completamente indecente en mi oído. Y luego llegó Cristina. Cuando Cristina regresó de Guadalajara, de repente comprendí que no había forma de ocultar nada. El perfume de Isabel aún se sentía en mis camisas. Ella me abrazó como de costumbre, pero sentí cómo se tensaba al inhalar el aroma. Sus ojos se entrecerraron al instante. «¡Qué olor tan raro!», dijo, y sonriendo añadió, «¿Es una nueva fragancia, querido?». No supe qué responder, pero su mirada me hizo sentir incómodo. La suegra actuaba como si todo estuviera bien, pero yo sabía que ella sentía este juego. Cristina claramente comenzaba a sospechar algo, y yo estaba atrapado. Y como para colmo, fue en ese momento cuando comenzó su venganza, silenciosa, pero mortalmente peligrosa. Cristina se volvía más fría cada día, pero en sus ojos veía fuego. Empezó a notar cada vez más cosas extrañas. Mi inquietud, la extraña sonrisa de su madre. Y yo no sabía cuánto tiempo podría mantenerme en esta locura sin destruir toda nuestra vida. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que un pequeño detalle lo cambia todo? Así me sucedió a mí. Ese maldito aroma de los perfumes de Isabel. En ese momento pensé, bueno, ¿a quién le importa? Pero Cristina resultó ser mucho más atenta de lo que esperaba. Primero fue una pregunta inocente, luego una mirada recelosa. La idea de que pudiera sospechar algo plantó el miedo en mí. Parecería solo un olor, pero llevó al desastre. Cristina comenzó a notar pequeños detalles. La atrapaba mirándome con sospecha, y mi corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Y Isabel? Ella seguía con sus cosas como si todo esto fuera parte de una absurda obra de teatro. Y, ¿saben qué fue lo peor? Me gustaba esa sensación de peligro, como si estuviera jugando un juego al borde del precipicio. Una noche, cuando Cristina salió por unos asuntos, Isabel volvió a montar su espectáculo. Apareció en la sala con un vestido nuevo, que acentuaba su figura, y con esa misma sonrisa que hacía que perdiera la voluntad. «¿Qué te parece mi nueva adquisición, querido?»,
Me preguntó, fingiendo no notar cómo me sonrojaba. Toda esta situación se volvía tan absurda que ya no sabía cómo reaccionar. Una noche, cuando Cristina ya estaba a punto de irse a la cama, su teléfono sonó. Normalmente, no presto atención a estas cosas, pero algo en esa llamada me preocupó. Miró la pantalla y esbozó una extraña sonrisa antes de contestar. Todo esto me pareció sospechoso, y no sin razón. Su conversación estaba llena de insinuaciones, palabras veladas y pausas extrañas. Solo capté un par de frases, pero fue suficiente para que la alarma se encendiera en mí. Cristina terminó la llamada y se acostó, pero ya no parecía ser la misma esposa dulce y amable que conocía. En sus ojos brillaba algo nuevo, malicioso. ¿Quién era? Intenté preguntar, pero ella solo respondió evasivamente. Oh, no importa, solo un viejo conocido. Y entonces supe que la situación se estaba complicando. Pensaba que aún no había descubierto nada, pero, al parecer, me equivocaba. Después de ese incidente, las llamadas extrañas se volvieron regulares. Cristina comenzó a salir de casa en los momentos más inoportunos, y no podía encontrar ninguna explicación para sus acciones. Se alejaba cada vez más de mí, y nuestras conversaciones se volvieron frías y formales. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer al respecto. Mientras intentaba lidiar con el comportamiento de Cristina, Isabel no perdió el tiempo. Comenzó a amenazar con contárselo todo a su hija. Dijo que si no continuaba con nuestros encuentros, le contaría a Cristina todos los detalles. ¿Pueden imaginarlo? Mi suegra me estaba chantajeando. En ese momento pensé, ¿estaré soñando? Esto es un completo absurdo. Pero no, todo era real. Isabel y yo nos quedamos solos de nuevo, y yo sabía que no estaba bromeando. No querrás destruir tu vida, ¿verdad? Dijo, acercándose a mí y mirándome a los ojos. Sus palabras sonaban como una sentencia. Ella comenzó a construir una trampa, y yo estaba en ella, como una rata atrapada por el queso. En ese momento, comprendí que había caído en un abismo del que sería difícil salir. Y cuanto más trataba de mantener el control, más se salían las cosas de mi alcance. Todo esto era como una pesadilla que se había vuelto realidad. ¿Alguna vez has pensado en lo que sucede cuando empiezan a vigilarte en tu propia casa? Un día entré en la habitación y noté algo extraño. Alguien había movido la almohada en la cama, como si estuvieran buscando algo, y debajo de la cama, las cosas estaban fuera de lugar. ¿Sabes cómo es? Sientes que algo está mal, pero no puedes entender qué es exactamente. Así fue para mí. Unos días después, cuando Cristina salió a hacer compras, decidí seguir mi intuición. Buscando debajo de la cama, me encontré con una pequeña caja negra. Era una cámara. Al principio no podía creer lo que veían mis ojos. Mi esposa, la dulce y tranquila Cristina, ¿había instalado una cámara oculta en nuestra habitación? Esto ya no era solo una sospecha, era una verdadera caza. Pero, ¿a quién estaba buscando? ¿A mí o pruebas? En ese momento me sentí como en una telenovela mexicana, donde cada detalle importa y la traición puede estar al acecho en cada esquina. Al parecer, Cristina no solo sospechaba de mí, sino que también estaba activamente buscando pruebas. Me dio escalofríos pensar que sabía más de lo que decía. ¿Piensas que la situación con la cámara fue la culminación? Para nada. Eso fue solo el comienzo de la pesadilla. Una semana después, cuando Cristina y yo estábamos cenando, de repente anunció que quería mostrarme algo. Sacó su teléfono y puso un video. Mi corazón casi se detuvo. En la pantalla aparecieron imágenes grabadas por esa misma cámara. El video capturaba todos nuestros juegos con Isabel. Todo lo que pensé que estaba oculto estaba frente a los ojos de mi esposa. Cristina estaba sentada frente a mí, mirándome con una calma que me hizo estremecer. ¿Y qué dices a esto, querido?, me preguntó, levantando la vista. Intenté encontrar excusas, pero las palabras se atascaron en mi garganta. En ese momento, supe que mi tiempo había terminado.
Ella me había atrapado y ya no podía justificarme. Nos miramos a los ojos y en los suyos vi una determinación que no había notado antes. Mi esposa no tenía intención de perdonar. Pero, ¿qué planeaba hacer? Después de que Cristina me mostró ese video, pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. ¿Y cuánto? Ella comenzó a implementar lentamente su plan de venganza. Cada mañana, tan pronto como salía de la casa, me enviaba mensajes con nuevas tareas. Al principio eran peticiones inocentes: comprar su café favorito o conseguir entradas para el teatro. Pero luego, todo cambió. Un día, me exigió que me disculpara públicamente con Isabel en una cena familiar por algo que nunca había hecho. Fue humillante. Vi cómo los familiares me miraban con desconcierto, mientras que Isabel apenas ocultaba su sonrisa. Cristina grabó todo en video, añadiéndolo a su archivo de pruebas de mi debilidad. Mi vida se convirtió en una pesadilla, donde cada día era una nueva prueba. Me convertí en prisionero de mi esposa, sin saber a dónde llevaría todo esto. Pero una cosa era segura: ella no se detendría hasta llevarme al límite. ¿Alguna vez has sentido que te manipulan como a una marioneta? Así me encontraba. Cristina continuaba con su venganza, obligándome a disculparme por actos que ni siquiera había cometido. Por ejemplo, una noche, en otra cena familiar, exigió que confesara públicamente que derramé café intencionalmente sobre su vestido favorito. Algo insignificante, pero la humillación era inevitable. ¿Y sabes qué? Lo hice. Me levanté frente a toda la familia, bajé la mirada y fingí un arrepentimiento sincero. Perdónenme, fui descuidado y arruiné el vestido de Cristina. Sí, suena inofensivo, pero no es eso. Es el hecho de que cada vez que seguía sus órdenes, ella grababa en video. Su archivo de humillaciones crecía cada día. Parecía que este teatro del absurdo nunca terminaría. Empecé a notar que Cristina disfrutaba controlándome. Disfrutaba cada vez que caía, cada falsa confesión. Y no podía entender qué la motivaba más: el deseo de venganza o simplemente el gusto por el poder. Cuando pensaba que no podía ser peor, Cristina decidió aumentar la presión. Comenzó a grabar cada una de nuestras peleas, cada momento en el que me veía débil o desconcertado. Estos videos los enviaba a mi correo electrónico con títulos como «Mira hasta dónde has caído» o «Mira lo patético que te has vuelto». Una noche, después de un día especialmente humillante, recibí otro video de ella. Era la grabación de cuando le pedí perdón a Isabel por una falta imaginaria. ¿Y sabes qué fue lo más terrible? Ya no podía recordar qué había hecho mal. Me había convertido en una marioneta que cumplía sus órdenes, sin la menor idea de por qué lo hacía. Cada vez que recibía un nuevo video, sentía cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. Cristina me controlaba por completo, y cuanto más intentaba escapar de esta trampa, más me enredaba. Las relaciones entre nosotros se volvieron frías y tensas, pero ella seguía sonriéndome como si todo esto fuera solo parte del juego. Isabel, por supuesto, no se quedó al margen. Notó que estaba bajo el control de su hija y decidió intervenir. Al principio fueron insinuaciones leves, charlas sobre cómo Cristina se está obsesionando o cómo olvida a la familia. Pero luego, Isabel se volvió más directa. Un día, cuando estábamos solos, me dijo: ¿crees que Cristina te dejará ir tan fácilmente? No, querido, no se detendrá hasta destruirte por completo. ¿Y qué me propuso? En lugar de ayudarme, decidió aprovechar la situación para sus propios fines. Isabel me ofreció un trato. Si continuaba con nuestros encuentros, me ayudaría a deshacerme de Cristina. Por un momento pensé que había encontrado una salida, pero luego me di cuenta de que ahora estaba atrapado entre dos fuegos. Si aceptaba, traicionaría a mi esposa por completo. Pero si me negaba, Cristina seguiría destruyendo mi vida. Y esta decisión resultó ser la más difícil de mi vida. ¿Sabes?
En la vida hay momentos en los que todo va tan mal que solo quieres desaparecer. Así me sentí en la cena familiar que Cristina decidió organizar. Invitó a todos, parientes, amigos, incluso algunos conocidos antiguos. Parecería un encuentro común en la mesa, ¿verdad? Pero sabía que con mi esposa nada es tan simple. La noche comenzó de manera bastante agradable. Traté de comportarme como de costumbre, sonreír y participar en conversaciones sobre el clima, autos nuevos y otras trivialidades. Sin embargo, en el aire se respiraba tensión. Cada vez que me encontraba con la mirada de Cristina, me parecía que estaba tramando algo diabólico. Y no me equivoqué. Cuando todos empezaban a relajarse después de un par de copas de vino, Cristina se levantó y dando una palmada, anunció: «Y ahora, queridos, tendremos una pequeña sorpresa». Me quedé inmóvil. Todas las miradas se dirigieron a ella y sentí cómo el sudor frío recorría mi espalda. Luego sacó su teléfono y lo conectó al televisor. Cuando en la pantalla apareció el video, lo reconocí de inmediato. Era esa misma grabación en la que estaba con Isabel en una situación que es mejor no recordar. Mi corazón se detuvo. En la habitación reinaba un silencio mortal y parecía que hasta el aire se congelaba en espera. Imaginen que todos sus secretos más oscuros se revelan frente a todos los que conocen. Sí, ese fue ese momento. El video de nuestro deporte con Isabel se reproducía en la pantalla grande y veía cómo los rostros de los invitados cambiaban ante mis ojos. Algunos abrieron la boca de asombro, otros contenían la risa, pero lo más aterrador era la mirada de Cristina. Ella estaba de pie junto a la pantalla, sonriendo. Su calma solo aumentaba el efecto de lo que estaba sucediendo. No podía entender cómo pudo hacerlo tan fríamente. Mi mente era un caos. Intentaba pensar en cómo salir de esta situación, pero lo único que podía hacer era sentarme en silencio y esperar a que terminara esta pesadilla. Cristina no se detuvo allí. Después de que el video terminó, dijo con una sonrisa: «Bueno, queridos míos, creo que ahora entienden por qué nuestro matrimonio es tan importante para nuestro negocio, porque tenemos tantas relaciones especiales». Y entonces me di cuenta. Todo esto era solo parte de su plan. Ella planeaba usar este escándalo para tomar el control del negocio familiar de Isabel. Ese fue el momento en que entendí que mi vida ya no era solo una pesadilla. Esta era la realidad, y me encontraba en el centro de esta red de intrigas y manipulaciones. Después de que todo terminó, los invitados comenzaron a irse poco a poco. Todos evitaban mirarme, como si estuviera infectado. Isabel trató de mantener la compostura, pero vi que estaba afectada. Su confianza tambaleó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que también era vulnerable. Cristina, complacida consigo misma, se acercó a mí y me susurró: «Esto es solo el comienzo, querido. Aún no has visto lo que puedo hacer». Sus palabras sonaron como un golpe de hielo en el corazón. Claramente tenía la intención de continuar su juego, y yo estaba destinado a soportar muchas más sorpresas desagradables. Cuando todos se fueron, me quedé solo en la casa vacía. Sentado en el silencio, me di cuenta de que ya no podía confiar en ninguno de ellos, ni en Cristina, ni en Isabel. Todas nuestras relaciones se habían convertido en una guerra fría, donde cada paso podría ser el último. Pero ¿sabes qué? En el fondo, aún no perdía la esperanza. De alguna manera, todavía creía que podría salir de esta locura, aunque no sin consecuencias. La ironía era que cuanto peor se volvía la situación, más fuerte me sentía. Porque lo que no nos mata, nos hace más fuertes, ¿verdad? Después de esa escandalosa cena, pensé que no podía ser peor. Qué equivocado estaba. La casa, que alguna vez fue mi refugio, comenzó a convertirse en algo extraño y aterrador. Isabel, al parecer, finalmente perdió la cabeza. Su pasión por la magia, en la que antes ni siquiera pensaba, comenzó a ir más allá de las supersticiones ordinarias. Comenzó a practicar magia negra y, por absurdo que parezca,
sus rituales se convirtieron en parte de nuestra vida. Una noche, cuando regresé a casa, reinaba un silencio extraño. Noté que desde la sala se escuchaban sonidos apagados y suaves. Intrigado, me asomé y la vi. Isabel estaba de pie frente a un altar adornado con velas y algunas figuras extrañas. Su rostro estaba concentrado y murmuraba algo en un idioma antiguo. Era, por decirlo suavemente, aterrador. En ese momento pensé que tal vez todas esas historias sobre magia tenían alguna base. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Me desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. En la oscuridad vi la silueta de Isabel, que me miraba en silencio. «No te preocupes, querido», susurró. «Solo estoy protegiéndonos a ambos». Una parte de mí quería creerle, pero otra parte gritaba que todo esto era una locura. Los días siguientes se volvieron aún más extraños. Isabel continuó con sus rituales y cada vez que pasaba junto a su altar, sentía que algo había cambiado. La casa comenzó a llenarse de un olor extraño, una mezcla de incienso y algo desconocido, denso. Y en el altar aparecían cada vez más cosas, algunas hierbas secas, símbolos extraños, incluso fotos de personas que nunca había visto. Cristina, por supuesto, no podía ignorar estos cambios. Intentó hablar con su madre varias veces, pero todos sus intentos fracasaron. Isabel respondía evasivamente, y a veces simplemente la ignoraba. Pero un día le dijo: «No te metas, hija. Todo esto es por tu propio bien». Después de eso, Cristina comenzó a evitarla, como si temiera involucrarse en esta locura también. ¿Y yo? No sabía qué hacer. En un momento, me parecía que todo esto era solo el resultado del estrés. En otro, que Isabel realmente poseía algo sobrenatural. Pero una cosa sabía con certeza. Esta situación estaba fuera de control. Todo lo que antes consideraba normal se desmoronaba ante mis ojos. Y sentía que empezaba a perder el contacto con la realidad. Cristina, al ver que su madre se hundía cada vez más en su propio mundo, comenzó a actuar. Trataba de mantener la calma, pero veía cómo crecía su tensión interna. Empezó a salir de casa sin dar explicaciones y sus miradas se volvían cada vez más distantes. Comencé a sospechar que estaba planeando algo, y por supuesto no me equivoqué. Una noche, cuando regresé a casa, ella ya me estaba esperando. Tenía una maleta en la mano. «Me voy», dijo fríamente. «Necesitamos tiempo para pensar, y yo necesito entenderme a mí misma». Traté de detenerla, pero ella estaba decidida. Sabía que no solo se iba, sino que estaba tratando de escapar de este caos, dejándome solo con Isabel. Cristina no se fue con sentimiento de culpa. No, su partida fue un paso cuidadosamente planificado. Me dejó solo con su madre loca, como si fuera parte de su venganza. En sus ojos se leía algo como un triunfo, y eso fue lo que más me asustó. Cuando Cristina se fue, me quedé solo con Isabel y sus extraños rituales. ¿Alguna vez has oído hablar del vudú? Antes pensaba que era algo de películas, pero, al parecer, Isabel se lo tomó muy en serio. Una mañana me desperté y encontré una pequeña muñeca en la mesa que se parecía a mí. Sí, justo a mí. La misma cara, la misma ropa. Honestamente, fue inquietante. Esta era la realidad, y me encontraba en el centro de esta red de intrigas y manipulaciones. Después de que todo terminó, los invitados comenzaron a irse poco a poco. Todos evitaban mirarme, como si estuviera infectado. Isabel trató de mantener la compostura, pero vi que estaba afectada. Su confianza tambaleó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que también era vulnerable. Cristina, complacida consigo misma, se acercó a mí y me susurró: «Esto es solo el comienzo, querido. Aún no has visto lo que puedo hacer». Sus palabras sonaron como un golpe de hielo en el corazón. Claramente, tenía la intención de continuar su juego, y yo estaba destinado a soportar muchas más sorpresas desagradables. Cuando todos se fueron, me quedé solo en la casa vacía.
Sentado en el silencio, me di cuenta de que ya no podía confiar en ninguno de ellos, ni en Cristina ni en Isabel. Todas nuestras relaciones se habían convertido en una guerra fría, donde cada paso podría ser el último. Pero ¿sabes qué? En el fondo, aún no perdía la esperanza. De alguna manera, todavía creía que podría salir de esta locura, aunque no sin consecuencias. La ironía era que cuanto peor se volvía la situación, más fuerte me sentía. Porque lo que no nos mata, nos hace más fuertes, ¿verdad? Después de esa escandalosa cena, pensé que no podía ser peor. Qué equivocado estaba. La casa, que alguna vez fue mi refugio, comenzó a convertirse en algo extraño y aterrador. Isabel, al parecer, finalmente perdió la cabeza. Su pasión por la magia, en la que antes ni siquiera pensaba, comenzó a ir más allá de las supersticiones ordinarias. Comenzó a practicar magia negra, y por absurdo que parezca, sus rituales se convirtieron en parte de nuestra vida. Una noche, cuando regresé a casa, reinaba un silencio extraño. Noté que desde la sala se escuchaban sonidos apagados y suaves. Intrigado, me asomé y la vi. Isabel estaba de pie frente a un altar adornado con velas y algunas figuras extrañas. Su rostro estaba concentrado y murmuraba algo en un idioma antiguo. Era, por decirlo suavemente, aterrador. En ese momento pensé que tal vez todas esas historias sobre magia tenían alguna base. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Me desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. En la oscuridad vi la silueta de Isabel, que me miraba en silencio. «No te preocupes, querido», susurró. «Solo estoy protegiéndonos a ambos». Una parte de mí quería creerle, pero otra parte gritaba que todo esto era una locura. Los días siguientes se volvieron aún más extraños. Isabel continuó con sus rituales, y cada vez que pasaba junto a su altar, sentía que algo había cambiado. La casa comenzó a llenarse de un olor extraño, una mezcla de incienso y algo desconocido, denso. Y en el altar aparecían cada vez más cosas, algunas hierbas secas, símbolos extraños, incluso fotos de personas que nunca había visto. Cristina, por supuesto, no podía ignorar estos cambios. Intentó hablar con su madre varias veces, pero todos sus intentos fracasaron. Isabel respondía evasivamente y a veces simplemente la ignoraba. Pero un día le dijo: «No te metas, hija. Todo esto es por tu propio bien». Después de eso, Cristina comenzó a evitarla, como si temiera involucrarse en esta locura también. Y yo no sabía qué hacer. En un momento, me parecía que todo esto era solo el resultado del estrés. En otro, que Isabel realmente poseía algo sobrenatural. Pero una cosa sabía con certeza: esta situación estaba fuera de control. Todo lo que antes consideraba normal se desmoronaba ante mis ojos, y sentía que empezaba a perder el contacto con la realidad. Cristina, al ver que su madre se hundía cada vez más en su propio mundo, comenzó a actuar. Trataba de mantener la calma, pero veía cómo crecía su tensión interna. Empezó a salir de casa sin dar explicaciones, y sus miradas se volvían cada vez más distantes. Comencé a sospechar que estaba planeando algo, y, por supuesto, no me equivoqué. Una noche, cuando regresé a casa, ella ya me estaba esperando. Tenía una maleta en la mano. «Me voy», dijo fríamente. «Necesitamos tiempo para pensar, y yo necesito entenderme a mí misma». Traté de detenerla, pero ella estaba decidida. Sabía que no solo se iba, sino que estaba tratando de escapar de este caos, dejándome solo con Isabel. Cristina no se fue con sentimiento de culpa. No, su partida fue un paso cuidadosamente planificado. Me dejó solo con su madre loca, como si fuera parte de su venganza. En sus ojos se leía algo como un triunfo, y eso fue lo que más me asustó. Cuando Cristina se fue, me quedé solo con Isabel y sus extraños rituales. ¿Alguna vez has oído hablar del vudú? Antes pensaba que era algo de películas, pero, al parecer, Isabel se lo tomó muy en serio. Una mañana me desperté y encontré una pequeña muñeca en la mesa que se parecía a mí.
Sí, justo a mí. La misma cara, la misma ropa. Honestamente, fue inquietante. Cuando mencioné que su comportamiento estaba fuera de lugar, simplemente se encogió de hombros y dijo, ¿crees que lo hago por diversión? Esto es solo parte del plan, querido. Cristina cree que puede engañarme, pero siempre estoy un paso adelante. Sus palabras me desconcertaron. ¿Qué plan? ¿Y por qué cree que Cristina es su enemiga? Estos pensamientos no me dejaron en paz todo el día. Comencé a darme cuenta de que estaba en el epicentro de un extraño conflicto del que no sabía nada. Cristina e Isabel parecían librar su propia guerra, y yo estaba atrapado en el medio. Y cada nuevo paso se volvía más peligroso para mí. Pronto me di cuenta de que la situación en la casa se volvía cada vez más insoportable. Cristina regresaba a casa cada vez menos, y cuando estaba allí, casi no hablaba conmigo. Isabel continuaba con sus extraños rituales, y sentía que perdía el control de mi vida. Me parecía que cada paso que daba llevaba a un nuevo conflicto. En algún momento, comprendí que ya no podía seguir viviendo así. Tenía que tomar una decisión. O me quedaba en esta casa y seguía soportando toda esta locura, o intentaba cambiar algo, arriesgándome a destruirlo todo por completo. Pero, ¿cómo elegir entre mi esposa y su madre, cuando ambas jugaban un juego cuyas reglas no comprendía? Decidí hablar con Cristina y preguntarle directamente qué planeaba. Cuando regresó a casa, reuní el valor y le hice la pregunta de frente. Su respuesta me dejó atónito. ¿Crees que dejaré todo esto así? Tenías una opción, pero la elegiste a ella. Ahora vive con eso. Sus palabras estaban llenas de resentimiento y determinación. Comprendí que ya había tomado una decisión, y ahora yo era un obstáculo en sus planes. ¿Alguna vez has oído que una herencia puede convertirse en un dolor de cabeza? Yo tampoco lo creía hasta que apareció el abogado. Esa mañana comenzó como de costumbre. Comía mis churros y bebía café, cuando de repente golpearon la puerta. Abrí, y frente a mí estaba un hombre con traje formal y un maletín en la mano. «Señor, tenemos noticias importantes para usted», dijo, y ya sentí que no eran buenas noticias. Resultó que Isabel había decidido dejar toda su fortuna a mí. Sí, exactamente a mí, su yerno, que nunca pensó en esas cosas. Ella, por supuesto, era generosa, pero esto era demasiado. El problema fue que Cristina se enteró, y su reacción fue, bueno, digamos que no fue muy alegre. Cuando le informé sobre la visita de los abogados, se enfureció. «¿En serio? ¿Mi madre te deja todo a ti y no a mí?» Me miraba como si fuera mi culpa. Intenté explicarle que no tenía nada que ver con esto, pero Cristina, al parecer, ya había sacado sus propias conclusiones. Para ella, esto fue la gota que colmó el vaso, y comprendí que ahora nuestra relación había pasado a una guerra fría. Y todo esto por una herencia que ni siquiera había pedido. Después de que la noticia de la herencia se hizo pública, la casa se convirtió en un campo de batalla. Cristina comenzó a actuar con determinación. Consultó a sus abogados para impugnar el testamento de su madre. Todo esto parecía una verdadera lucha. Documentos, reuniones, cartas legales. Pero el problema no era solo en los papeles. Se volvió fría y distante, como si yo fuera un enemigo en su propia casa. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, me miraba con desprecio. Dejamos de hablar normalmente, y si lo hacíamos, era solo para culparnos mutuamente por destruir la familia. Isabel, al parecer, disfrutaba de este conflicto. Su sonrisa, cuando nos miraba, estaba llena de malicia. Parecía complacida con cómo había funcionado su plan. Intenté reconciliarme con Cristina, explicarle que para mí nuestras relaciones eran más importantes que el dinero. Pero ya no le importaba. Estaba obsesionada con la idea de recuperar su herencia y demostrarle a su madre que no podía deshacerse de ella tan fácilmente. Y esto hacía que nuestra vida fuera insoportable. Pronto nuestra casa dejó de ser el lugar al que quería volver. Ya no era un refugio,
sino un escenario de conflictos constantes. Pasaba cada vez más tiempo fuera, tratando de evitar encuentros con Cristina y su madre. Cada vez que regresaba a casa, me recibía un silencio tenso que parecía más fuerte que cualquier grito. Una noche, cuando regresé tarde, vi que Cristina había empacado sus cosas. Estaba de pie en la puerta, lista para irse. «No puedo seguir viviendo así», dijo en voz baja, y sabía que tenía razón. Nuestras relaciones, que alguna vez estuvieron llenas de pasión y amor, ahora eran solo ruinas. El dinero, la herencia, el resentimiento. Todo esto nos había destrozado. Cuando salió por la puerta, sentí que había perdido algo importante. No era solo una despedida de mi esposa, sino el fin de una etapa de mi vida. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y felicidad, ahora estaba vacía y fría. Y me quedé solo, dándome cuenta de que no pude conservar lo que realmente importaba. ¿Quién podría haber pensado que Isabel perdería la cabeza por completo? Si antes sus rituales mágicos me parecían solo una manía, ahora se habían convertido en una verdadera pesadilla. Todo comenzó cuando de repente empezó a realizar sus rituales por las noches, y no en silencio, sino con un extraño despliegue. Me despertaba con los sonidos de susurros, cantos de extraños conjuros y el olor a velas encendidas que llenaba toda la casa. Una noche no aguanté más y fui a ver qué estaba pasando. Isabel estaba de pie en la sala, rodeada de velas y algunos objetos extraños. En el suelo había fotos esparcidas, entre las cuales vi la mía. «No deberías estar aquí», susurró cuando me vio. Sus ojos estaban llenos de locura, y comprendí que ya no controlaba sus acciones. Comencé a notar que su comportamiento se volvía cada vez más impredecible. Podía hablarme con normalidad por la mañana, y por la noche convertirse en una verdadera bruja, dispuesta a todo por sus oscuros rituales. Sentía que la situación se estaba descontrolando, pero no sabía qué hacer. Todo esto era como un mal sueño, del que no podía despertar. Todo cambió cuando Isabel finalmente se rompió. Una noche irrumpió en mi habitación, sosteniendo un cuchillo en la mano y gritando algo en un idioma desconocido. Comprendí que la situación había llegado al límite. Intenté calmarla, pero estaba en tal estado que no respondía a razones. Lo único que me quedó por hacer fue llamar a una ambulancia. Cuando llegaron los médicos, evaluaron rápidamente la situación. Isabel estaba tan mal que la llevaron directamente a un hospital psiquiátrico. Recuerdo cómo gritaba que yo tenía la culpa de todo, que mis acciones la habían llevado a ese final. Pero en realidad, solo sentía lástima. Ella realmente creía en su magia y en que con ella podría cambiar su vida. Pero la realidad resultó ser demasiado cruel. Cuando fui a visitarla al hospital al día siguiente, ya no era la misma. Sus ojos estaban vacíos y su rostro, indiferente. Los médicos dijeron que estaba en una profunda depresión y que el proceso de recuperación sería largo. Pero en ese momento comprendí que la había perdido para siempre. La magia no la había ayudado, y todo lo que quedaba eran amargos recuerdos de cómo empezó todo esto. Pensé que mis aventuras terminarían allí, pero no fue así. Unas semanas después de que Isabel fue ingresada en el hospital, me encontré allí yo mismo. No porque quisiera visitarla, sino porque me convertí en un paciente. Todo comenzó cuando empecé a tener ataques de pánico. Al parecer, todo este estrés, locura y preocupaciones finalmente pasaron factura. El día que me llevaron al mismo hospital donde estaba Isabel, sentí un extraño humor en esta situación. Yo también estaba aquí. Nunca pensé que nuestra historia familiar terminaría de esta manera, en un hospital psiquiátrico. Pero lo más increíble fue que no era el único. Resultó que Isabel lo veía como una señal. Estaba convencida de que era el destino, que ahora ambos debíamos purificarnos y comenzar de nuevo. Hablaba de ello con tanta calma, como si todo estuviera bajo control. No pude evitar reírme. Sonaba tan absurdo. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? En el fondo,
comencé a creerlo. Tal vez realmente todo esto era una especie de purificación. Estar en un hospital psiquiátrico no es el mejor lugar para reflexionar sobre la vida, pero, ¿sabes? Allí tuve tiempo para pensar. Día tras día, observaba cómo Isabel se sumergía cada vez más en sus fantasías, y comprendía que si no hacía algo radical, también perdería la razón. Al principio parecía imposible salir de allí, donde te consideran peligroso para ti mismo y para los demás. Pero luego comprendí que había una salida, y esa salida era escapar. ¿Te preguntas cómo llegué a esa conclusión? Todo comenzó cuando empecé a entablar conversaciones con el personal. Resultó que en el hospital no solo trabajaban médicos estrictos, sino también enfermeras bastante amables, que podían revelar algunas cosas. Por ejemplo, que en ciertas horas las puertas podían no estar tan cerradas. Cuando comprendí que había una posibilidad de escapar, el plan comenzó a tomar forma por sí mismo. Una de esas noches, cuando todos ya estaban dormidos, me deslicé fuera de mi habitación, con la esperanza de que mi suerte no me fallara. Las enfermeras resultaron no ser tan vigilantes, y en cuestión de minutos me encontré afuera. El aire fresco golpeó mi rostro, y sentí cómo dentro de mí despertaba una nueva energía. Fue algo así como una victoria, aunque temporal. Después de escapar, de repente me di cuenta de que no tenía idea de a dónde ir. No tenía dinero, ni documentos, ni siquiera ropa decente. Pero había un lugar que había estado en mi mente todo este tiempo. Una vieja casa en las afueras de la ciudad, donde Cristina y yo solíamos pasar los fines de semana. Sabía que ahora estaba deshabitada, y esa era mi única oportunidad de refugiarme, aunque solo fuera por un tiempo. El camino hasta allí no fue nada fácil. Me movía por calles oscuras, tratando de evitar miradas innecesarias, y finalmente llegué a la casa. Parecía abandonada. Polvo y telarañas cubrían todo a su alrededor, pero era lo mejor que podía encontrar en ese momento. Tomé las viejas llaves del escondite y entré. Cuando estuve dentro, me invadió una extraña sensación de nostalgia. Había tantos recuerdos en ese lugar, buenos y malos. Aquí, Cristina y yo solíamos reírnos, amarnos, soñar con el futuro. Y ahora estaba allí solo, escondiéndome como un criminal. Esa sensación de soledad era abrumadora, pero sabía que tenía que aguantar hasta que pudiera idear qué hacer a continuación. Mientras intentaba establecerme en la vieja casa, ocurrió lo que menos esperaba. Cristina me encontró. Una mañana escuché un golpe en la puerta y al abrirla vi a mi esposa. Estaba parada en el umbral con una expresión fría en su rostro, pero en sus ojos se leía algo más, una mezcla de resentimiento, ira y cansancio. ¿Creías que podías desaparecer así nomás?, preguntó. Sabía que esta conversación no sería fácil. Ambos comprendíamos que entre nosotros había demasiadas heridas sin sanar y preguntas sin respuesta. Pero ahora que estábamos cara a cara, quedaba claro una cosa. Teníamos que hablar, o esta locura nunca terminaría. Nos sentamos en la vieja sala, donde alguna vez bebimos vino y hablamos de nuestros sueños. Pero ahora la conversación era completamente diferente. Cristina admitió que estaba cansada de todos estos juegos, de la magia, de las intrigas y los conflictos. Solo quería una cosa, una vida normal. La entendía, pero sabía que después de todo lo que había pasado, nos sería difícil volver a la normalidad. Pero, a pesar de todo, sentía que esta conversación era nuestra última oportunidad de algo verdadero. ¿Podrías pensar que después de escapar del hospital y enfrentarme a Cristina, no podría ser peor? Pero, como dicen, el destino tiene una forma de sorprender. Y uno de esos sorpresivos fue el repentino regreso de Isabel. Sí, también salió del hospital psiquiátrico. ¿Quién habría pensado que nuestro drama familiar volvería a intensificarse? Cuando la vi en el umbral de nuestra vieja casa, al principio no podía creer mis ojos. Parecía tranquila,
incluso serena, pero supe de inmediato que era la calma antes de la tormenta. Isabel me abrazó como si nada hubiera pasado y dijo: «Querido, he vuelto. Es hora de empezar de nuevo». Su regreso despertó en mi corazón una extraña mezcla de sentimientos. Por un lado, temía que volvieras a sus viejos juegos de magia y manipulaciones. Por otro lado, había una nueva fuerza en sus ojos que me hizo preguntarme: ¿tal vez había cambiado? Pero, por supuesto, Cristina no compartía mis dudas. Para ella, el regreso de su madre significaba solo una cosa: el comienzo de una nueva lucha por el poder. Cuando Isabel regresó a la casa, esperaba que comenzara con sus antiguos rituales y manipulaciones mágicas. Pero resultó que esta vez tomó un camino diferente. En lugar de montar escenas y realizar rituales, comenzó a actuar a nivel psicológico. Fue un verdadero espectáculo. Todos los días utilizaba sus habilidades de manipulación para sembrar dudas y miedo en las mentes de todos los que estaban a su alrededor. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios casuales, insinuaciones que hacían que Cristina dudara de sí misma. Por ejemplo, podía mencionar casualmente que había soñado algo desagradable relacionado con el futuro de Cristina. O podía dejar en un lugar visible viejas fotos de alguna celebración familiar, recordándole cómo era todo antes y cómo había cambiado ahora. Cristina, que antes era segura y fuerte, comenzó a perder el control. Se volvió más nerviosa, se irritaba fácilmente y cada vez más evitaba el contacto directo con su madre. Y yo estaba en el centro de esta guerra psicológica, sin saber qué hacer. Parecía que todo esto era solo una nueva fase de la locura, solo que ahora había pasado a un nivel más sutil y sofisticado. Cuanto más tiempo pasaba desde el regreso de Isabel, más fuerte se volvía la tensión en la casa. Cristina comenzó a creer que su madre realmente le estaba lanzando maldiciones. Al principio era algo así como una broma. «Oh, mamá, ¿estás volviendo a tus hechizos?» Pero cada día pasaba algo extraño. Empezó a notar pequeños infortunios. Las cosas se le rompían constantemente. Perdía las llaves y un día incluso estuvo a punto de caerse por las escaleras. Intenté convencerla de que todo era solo una coincidencia, pero Cristina no me escuchaba. Estaba convencida de que todo era obra de su madre y que lo hacía intencionadamente para hacerle la vida imposible. «No lo entiendes, quiere destruirme», me dijo una noche, cuando estábamos sentados en la cocina, y sus ojos brillaban de miedo y desesperación. Veía que Cristina estaba al borde. Comenzó a evitar a Isabel, a encerrarse en su habitación, y luego comenzó a pensar en dejar la casa para siempre. Pero lo más aterrador fue que ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. ¿Podría ser que realmente no fueran solo coincidencias? ¿Podría ser que Isabel realmente estuviera usando su magia para destruirnos? ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se desmorona, pero ya estás demasiado cansado para intentar arreglarlo? Así me sentía en los últimos días. Todo lo que antes parecía importante, el amor, la familia, un hogar acogedor, ahora era solo una estructura desmoronándose que no podía mantener unida. Isabel continuaba con sus manipulaciones, como si disfrutara del caos que había causado. Cristina se retiró completamente, casi no salía de su habitación, y sabía que estaba cerca de dejarnos para siempre. Caminaba por la casa, que alguna vez fue un lugar de felicidad para nosotros, y comprendía que todas nuestras peleas e intrigas nos habían llevado a este punto. Una noche encontré a Isabel en la sala, sentada junto a la chimenea. Parecía tranquila, incluso serena. «¿Entiendes que esto es el fin?», le pregunté. Me miró con tanta confianza que por un momento me quedé sin aliento. «¿El fin?», repitió. «No, esto es solo el comienzo. Solo desmantelamos la vieja vida para comenzar una nueva». No sabía a qué se refería, pero en ese momento sentí que para ella todo esto realmente era solo un juego.
Al día siguiente encontré a Cristina empacando una maleta. Estaba decidida, y en sus ojos ya no había miedo. «Me voy», dijo simplemente, sin mirarme. Sabía que este momento era inevitable, pero aún así sentía la amargura de la pérdida. Nos quedamos en silencio, como si no hiciera falta despedirnos con palabras. Ya no quería luchar contra Isabel, contra mí, o contra lo que quedaba de nuestra vida. Intenté hablar con ella, decirle algo que pudiera hacerla quedarse, pero parecía que las palabras ya no tenían importancia. «No puedo seguir viviendo en esta casa, en esta pesadilla», dijo en voz baja, cerrando la maleta. «Quiero empezar de nuevo, pero no aquí. ¿Lo entiendes, verdad?» Asentí, aunque por dentro todo en mí gritaba en contra de su decisión. Cuando Cristina se fue, me quedé solo en la casa vacía. Sin ella, todo parecía aún más extraño y frío. Sabía que tenía razón, que necesitaba irse para salvarse, pero no podía deshacerme de la sensación de que podríamos haberlo arreglado todo, si solo hubiéramos intentado. Tal vez era una ilusión, pero me aferraba a ella hasta el final. Después de la partida de Cristina, me quedé solo con Isabel. Curiosamente, después de todo lo sucedido, encontramos una manera de coexistir. No es que nuestras relaciones mejoraran, pero al menos en la casa se estableció una especie de tregua. Tal vez ambos estábamos demasiado cansados de los conflictos interminables para seguir luchando. Isabel dejó de hacer sus rituales y ya no intentó manipularme. Se dedicó al jardín, leía libros, como si en su vida no hubiera pasado nada fuera de lo común. A veces hablábamos, pero más de trivialidades, sin tocar el pasado. Un día me dijo, «¿Crees que todo esto fue en vano?» Tal vez, pero sin cambios la vida se estancaría. No sabía qué responder. Tal vez tenía razón. La vida en esa casa se volvió tranquila, pero nunca volvió a la normalidad anterior. Todo lo que sucedió dejó una marca que no podía borrarse. Pero comprendí que la vida continúa, incluso después de tales tormentas. Después de todo, todos tomamos nuestras decisiones. Y, por extraño que parezca, comencé a encontrar en esto una nueva paz.